A lo largo de la historia militar moderna, pocos guerreros han infundido tanto temor en el campo de batalla como el francotirador de élite. Estos silenciosos asesinos, operando en los márgenes del combate, han logrado hazañas extraordinarias que parecen sacadas de leyendas. Con su mezcla única de puntería y paciencia, los francotiradores son fuerzas supremas que pueden cambiar el curso de una batalla. Te mostraré los 7 francotiradores más letales del mundo, hombres y mujeres que han escrito su nombre con sangre en los libros de historia. Prepárate para la emoción y el asombro. Número 1. Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pavlichenko, una de las francotiradoras más letales de la historia, era una mujer pequeña pero con valentía. Nacida en Ucrania en 1916, Pavlichenko se alistó en el Ejército Rojo en 1941, poco después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en francotiradora y rápidamente demostró ser una de las mejores del mundo. En el sitio de Sebastopol, Pavlichenko dejó sin vida a 309 soldados enemigos, incluidos 36 francotiradores alemanes. Su precisión y su habilidad fueron legendarias, y pronto fue apodada la Osa de Sebastopol. Pavlichenko fue herida varias veces en combate, pero siempre se recuperaba y volvía al frente. Su coraje y su determinación inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Tras la guerra, Pavlichenko se convirtió en historiadora y escribió varios libros sobre sus experiencias. También fue una defensora de la paz y los derechos de las mujeres. Número 2. Fyodor Oklopkov. Fyodor Oklopkov, un francotirador siberiano del Ejército Rojo, fue uno de los soldados más letales de la Segunda Guerra Mundial. Con 432 objetivos confirmados, Oklopkov demostró ser un francotirador casi infalible. Nacido en una aldea remota de Yakutia, Oklopkov era un hombre de gran tamaño y fuerza. Era un cazador experto y tenía una puntería natural. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, Oklopkov se alistó en el Ejército Rojo y rápidamente se convirtió en uno de sus francotiradores más efectivos. En el sitio de Sebastopol, Oklopkov dejó sin vida a 36 francotiradores alemanes, incluido el famoso Águila Negra. También fue conocido por sus misiones detrás de las líneas enemigas. En una ocasión, se infiltró en un campamento alemán y dejó sin vida a 25 soldados enemigos. Por sus hazañas, Oklopkov fue galardonado con el título de Héroe de la Unión Soviética. Partió de este mundo en 1968, pero su historia sigue inspirando a los francotiradores de todo el mundo. Número 3. Carlos Hathcock. Carlos Hathcock, un francotirador del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, fue uno de los soldados más letales de la Guerra de Vietnam. Con 93 objetivos confirmados, Hathcock era conocido por su precisión y su meticulosidad. Nacido en Arkansas en 1942, Hathcock se alistó en el Cuerpo de Marines en 1962. Rápidamente se convirtió en uno de los francotiradores más hábiles de la unidad y pronto se le envió a Vietnam. En Vietnam, Hathcock se ganó la reputación de ser un francotirador infalible. En una ocasión, dejó sin vida a un francotirador enemigo a una distancia de 2.500 yardas, un récord mundial en ese momento. Hathcock también era conocido por su coraje y su determinación. En una ocasión, rescató a 2 compañeros de armas de un vehículo en llamas, sufriendo graves quemaduras en el proceso. Por sus hazañas, Hathcock fue galardonado con la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de los Estados Unidos. Partió de este mundo en 1999. Sin duda es una gran inspiración para los francotiradores. Número 4. Chuck Mauhiney. Chuck Mauhiney también perteneció al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Además, es considerado uno de los más letales de la historia militar estadounidense. En sus 16 meses de servicio en la Guerra de Vietnam, Mauhiney registró 103 objetivos confirmados y 216 probables, lo que le convierte en el francotirador con más objetivos logrados en la historia del Cuerpo de Marines.
Nacido en 1949 en Oregon, Mauhiney se alistó en el Cuerpo de Marines en 1967. Tras completar su entrenamiento de francotirador, fue enviado a Vietnam. En Vietnam, Mauhiney se ganó la reputación de ser un francotirador infalible. Era conocido por su paciencia y su precisión, y podía pasar horas inmóvil, esperando la oportunidad perfecta para disparar. Una de las hazañas más conocidas de Mauhiney fue acabar a 16 soldados enemigos en 30 segundos. Esta hazaña le valió el título de El asesino de la selva. Mauhiney también era conocido por su calma y su meticulosidad bajo presión. Era capaz de mantener la cabeza fría en situaciones de extrema tensión, lo que le hacía un francotirador aún más letal. Tras la guerra, Mauhiney se convirtió en un defensor del entrenamiento de francotiradores. Dictó conferencias a nuevas generaciones de francotiradores de élite sobre las complejidades psicológicas del combate. Número 5. Francis Pega-Mangabou. Francis Pega-Mangabou, un francotirador canadiense de origen ojibwe, fue el francotirador aliado más letal de la Primera Guerra Mundial. Con 378 objetivos confirmados, asimismo, se convirtió en una leyenda militar, y su historia sigue inspirando a personas de todo el mundo. Nacido en 1891 en la reserva Parry Island de Ontario, Canadá. Este hombre fue un cazador experto desde temprana edad. Sus habilidades con el rifle y su conocimiento del terreno le convirtieron en un francotirador natural. Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó, se alistó en el ejército canadiense. Rápidamente se convirtió en uno de los francotiradores más efectivos de la unidad, y pronto fue enviado al frente occidental. Una de las hazañas más conocidas fue eliminar a 36 francotiradores alemanes, incluidos 2 de los francotiradores más letales del ejército alemán. Tras la guerra, Pega-Mangabou regresó a Canadá y se convirtió en un defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Fue elegido jefe de la reserva Parry Island y también sirvió como miembro del Parlamento de Ontario. Pega-Mangabou partió de este mundo en 1952. Asimismo, su legado continúa siendo una fuente de orgullo para los pueblos indígenas de Canadá. Número 6. Chris Kyle. Chris Kyle, un francotirador de los SEAL de la Armada de los Estados Unidos, se convirtió en una leyenda durante la guerra de Irak. Con 255 objetivos confirmados, Kyle fue un francotirador letal de la historia militar estadounidense. Kyle era un tirador excepcional, con una precisión implacable. Era capaz de acertar en un objetivo a cientos de metros de distancia, incluso en condiciones adversas. Su temple en batalla era también legendario, pues Kyle era un líder nato, y sus compañeros le admiraban por su coraje y su determinación. Además, su historia inspiró a millones de personas en todo el mundo. Su libro, El francotirador, fue un bestseller internacional, y la película basada en su historia fue un éxito de taquilla. Sin embargo, Kyle fue asesinado en 2013 por un marín con estrés postraumático. Su partida fue un golpe devastador para su familia, sus amigos y su país. Por último, pero no menos letal, tenemos a Adelbert F. Waldron III. Nació en Florida en 1933. Se alistó en el ejército a los 18 años y fue asignado a la 9ª División de Infantería. Durante la Guerra de Vietnam, Waldron demostró ser un tirador excepcionalmente preciso. En total, Waldron fue acreditado con 109 bajas enemigas durante su tiempo en Vietnam. Este número es el más alto de cualquier francotirador estadounidense en ese conflicto. Por ello, Waldron recibió la Estrella de Bronce y la Cruz por su valor por sus acciones en Vietnam. La Cruz por su valor es la segunda condecoración más alta que se puede otorgar a un miembro del ejército estadounidense. Después de la guerra, Waldron volvió a trabajar como dentista civil en Florida. Partió de este mundo en 1995, pero su legado sigue vivo. Es considerado una leyenda entre los francotiradores del ejército estadounidense.
Gracias por llegar al final de nuestro vídeo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y darle like para más tops interesantes.